vivir este tipo de procesos, como tú lo dices, la palabra es así de duelo. De momento piensan que un duelo es solamente la pérdida de un ser querido, y no lo es. Es un duelo porque, como al principio dijiste también, es tantos años yo me identifiqué con una empresa, ¿sí? Entonces yo llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 7 8 de la noche. Ese era mi hogar. Bienvenidos a Rediseñarte, un espacio para crecer juntos y crear puentes para descubrir tus talentos, conectar con tu conciencia y expandir tu potencial. Cree, crea y crece. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Rediseñarte. Yo soy Graciela Cabello, como ya sabes, soy coach ejecutivo y consultora de talento. Y me encanta la invitada que tenemos el día de hoy porque pues en el mundo laboral pues ya sabes que pues nada es seguro, ¿verdad? De repente tenemos un trabajo, nos va súper bien y por una situación inesperada pues lo perdemos. Entonces, muchas de las personas obviamente se ubican en hacer el currículum, por ejemplo, el estar activo en redes, etcétera. Pero hoy vamos a ver más profundo este tema. Vamos a ver qué pasa más allá del despido desde el punto de vista interno y porque hay un ingrediente que pasa con el despido que es el dinero. Se empieza a volver una preocupación cuando obviamente antes a lo mejor no era y eso nos va bloqueando en la búsqueda de un nuevo trabajo. Entonces, hoy vamos a ver herramientas, consejos muy prácticos para que si estás pasando por una situación así o si conoces a alguien que esté pasando por alguna desvinculación, un despido y esté en esta etapa, yo le llamo de transición, porque al final del día es transición, lo podamos ver como una invitación a transformarte, porque eso es lo que me ha tocado ver en diferentes acompañamientos, que cada vez que una puerta se cierra, cada vez que tenemos una crisis, nos está invitando en la vida a transformarnos. Y hoy vamos a ver herramientas muy específicas para ellos. Entonces te presento a Claulili Torres, ella es colombiana, te platico un poquito de ella. Ella es coach financiera, experta en mentalidad del dinero. Ella ayuda a profesionales y ejecutivos a transformar su relación con él, liberándolos de creencias limitantes que afectan su crecimiento y estabilidad financiera. Fíjate qué bonito es su enfoque porque ella integra la energía de los números, la estrategia, permitiendo mayor seguridad económica y profesional. Ella ya tiene 15 años de experiencia en el ámbito corporativo y pues obviamente tiene amplia experiencia tanto en coaching como en este tema en específico financiero, esta mentalidad del dinero que cambia cuando pasamos por un despido, por ejemplo. Así que, Clau, bienvenida, un gusto tenerte desde Colombia. Gracias por este espacio, por la invitación, por la apertura, para permitirme llegar a tu comunidad desde este espacio de contribución. Y, y como bien lo decías, un poquito aquí como haciendo, adicionando un poquito más de lo que es mi historia y por qué hoy estoy haciendo lo que hago y es, eh, volviendo un poquito hacia atrás, pues era ejecutiva y muchos de ustedes en México le dicen Godín. Entonces trabajé pues 15 años en un corporativo. 15 años, wow. O 15 sea, te años. estás muy acostumbrada al mundo corporativo, tú Sí, estás a claro. gusto y luego, ¿qué pasa? Y fíjate que gran parte de esos 15 años fueron con mexicanos, que era un corporativo desde México. De Y, México. eh, y fue una experiencia bien, bien bonita. Hoy haciendo como una revisión de todo este tema que hablaste de lo que es la mentalidad y las creencias del dinero. Y parte de eso es, antes de llegar al despido, y es, empecé a comprender por qué yo, o sea, no, aunque estaba en la línea misma de la gerencia o manager, en los nombres de los cargos, no ganaba igual y en algún momento lo normalicé, ¿sí? Entonces, quiero decirte hoy que eso no es normal, que sí hay un patrón, que sí hay algo que limita y que
no tiene nada que ver con que sea mujer o que sea hombre, sino que simplemente son limitantes que están en uno. Y, y ahí en una sola compañía, nosotros, digamos que yo crecí en una sola compañía. Ahí me fui haciendo poco a poco y en el 2019 pues la compañía decide que ya no sigo. Y por más, y esto quiero compartirlo desde siendo muy vulnerable, y es, aunque por más que nuestro consciente, digamos, puede pasar, eh, que puede pasar que ya hoy esté más y mañana no, en una compañía es que nunca vamos a estar preparados, realmente nunca vamos a estar preparados, ni nivel mental, ni emocional, y menos económico. Entonces, Para salir, para la desvinculación, dices. exacto, ajá. Y fíjate Ale, que, si porque me uno ayudas puede con tener ahorros, si dime, me ayudas Andrea, con tu micro, sí, ándale, así te escuchas mejor. ¿sí? Ajá. Entonces, por más Ujú. ahorros que tenga, bueno, digamos que un flujo de caja bonito por las eventualidades que pueda pasar, nunca vas a estar Tú, preparada, ¿sí o no? tú sí eras preparada, tenías tu ahorro por si acaso, y aún así Es, pasa y no estás preparada, exacto. ¿no? Y sobre todo emocionalmente, eh, No. y lo digo a nivel personal, pues fue un proceso bien complejo. Eh, Pierde entre varios temas que he venido hablando en con diferentes personas y compartiendo esto. eh, lo principal es que pierde uno lo que llamamos identidad, ¿cierto? O sea, ahora, ¿quién soy? Escucha, si yo era la ejecutiva y que estaba 10 horas diarias aquí y cumpliendo y chuleando, o palomita, como dicen ustedes, eh, cumpliendo con ese indicador y ahora ya. Entonces, si vamos sumando todo esto, en el momento en el que la persona o el jefe te dice, Claudia, ya no sigues, y te entrega ¿qué? Un cheque, ¿cierto? Entonces, vamos aquí haciendo conciencia a las personas que nos ven, nos escuchan, eh, qué puede estar pasando si ya hiciste ya estuviste en este momento, en esta circunstancia. Vamos a ir haciendo ejercicios, ¿no? Porque yo voy Ujú. hablando y vamos haciendo, de alguna Como forma, las etapas. vamos haciendo terapia también. Entonces es en este momento donde yo recibo una carta donde le dicen a uno gracias y adicional un cheque, el cheque que es dinero, ¿cierto? Eh, y es como una formulita. ¿Qué pensamiento y emoción tenía yo en ese momento? Entonces Mm. ahí escribe, pues te ayuda a escribir, te ayuda a ir a la inconsciente y revisar qué podría haber estado pasando ahí. Entonces, emocionalmente estoy una emoción baja de fracaso, Mm. posiblemente culpa, porque, porque yo di tanto, sacrifiqué tanto y ahorita ya no pasa nada, no Ujú. soy nadie, perdí mi identidad. Y eso, si has reconocido esa emoción, llévala al dinero, ¿sí? Porque en ese cheque quedó esa emoción. ¿Vamos ahí? A ver, cuéntame, eso se me hace bien interesante. Primero el tema de la culpa, porque para empezar, pues a ti te tocó, ¿no? O sea, regularmente me ha tocado al contrario que, oye, la culpa la ponemos en el otro, ¿no? O sea, en la empresa, en la persona que fue el que te dio la noticia, no sé. Pero qué interesante que dices que también se siente culpa, o sea, que la persona puede sentir culpa. Y esa emoción, cuéntame, digo, ¿por qué surge y cómo es que se impregna, digámoslo así, en lo que representa el cheque que te dan, ¿no? O lo que sea que te den simbólico, ¿no? Eh, porque hay otra emoción que puede surgir y es la rabia, ¿sí? Claro. Esa emoción de ¿y por qué yo? ¿Y por qué no el otro? Que el otro no está, que el otro llega tarde y empieza uno con la comparación y ese nunca cumple y yo cumplo, pero bueno, entonces esa rabia que podría estar, como dices tú, al otro, al tercero de que me entrega mi eh, poco a poco se va desvaneciendo, pero va llevándote a una culpa porque cuando tú entiendes
que ya no está el otro, sino que eres tú, entonces yo porque hice tanto y ya no valgo nada. Entonces ahí te llenas de culpa, de, Mm, de tanto porque dejé de ir o dejé de celebrar con mi hijo o lo dejé ya, enfermo y sobre todo si somos mujeres, que nosotras las mujeres, si somos madres, pues tenemos un poco ahí de esa energía de carga de responsabilidad con los hijos, que es esa energía de maternal, obviamente. claro. Y entonces, ¿por qué tengo que salir a trabajar y dejar a mi hijo enfermo? Sí, entonces Ujú, empiezan todas esas como una línea del tiempo, te empiezas a devolver a decir, ok, pues mm, me culpo por esto, por esto. Entonces, ujú. inconscientemente vas cargando a lo que recibes ese día y vamos al foco del dinero. Y entonces, cómo eso te va llevando día a día en tu proceso a llevarlo así. ¿Vamos ahí? Sí, fíjate qué importante es esto y esta recomendación de escribir a mí también se me hace muy, muy buena porque es un darte cuenta. Yo esto de perder el trabajo, porque me dices tú que es como perder la identidad y es verdad, sobre todo cuando tienes tantos años en una empresa con cierto rol, pues es muy fácil, si con un año ya te identificas, ¿no? Con algo, imagínate por muchos años. Pero escribirlo, no sé si tú lo veas igual, lo comparo con un proceso de duelo, es decir, entender que esto es un proceso y que pues a veces queremos oír rápido, busca trabajo, anímate, y con la buena intención, ¿verdad? Pero internamente está pasando algo fuerte porque tiene que ver con tu identidad, con la pérdida, con el dinero y si eres proveedor o proveedora, pues todavía se aumentan, ¿no? Más preocupaciones. Entonces, esta primera fase que nos comentas, Clau, es bien importante que tú las vayas como separando y como dices tú, a ver, ¿qué emociones siento en este momento? No es que me vaya a quedar ahí, pero sí es importante identificarlas. Ajá. ¿Por qué crees tú, Clau, que sea tan importante verlas, identificarlas? ¿Nos ayuda a pasar al otro lado? Porque mucha gente dice, no, Em, no quiero ver porque luego me quedo anclado en el pasado, ¿no? no, ¿sabes qué pasa? Que lo que llamamos muchos y sobre todo terapeutas y coaches es hay que aprender a gestionarla. Entonces, y a nivel personal, en el 2019 entré en depresión y yo no quería reconocer eso. Entonces, cuando ya paso a un siguiente nivel donde me estaban llevando a otra o un psiquiatra, y eso, yo dije yo, no, 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 momento ¿qué es lo que me está pasando? Entonces, cuando me hago responsable de decir, ya esto que estoy viendo ya no es, y es lo que hay que hacer. Entonces empiezo a buscar y ahí alzo la mano y pido ayuda, ¿sí o no? Pero entonces, ¿por qué es importante reconocer la emoción? Porque esas emociones, como al inicio les decía, son emociones de baja frecuencia porque te llevan a sentirte, como le diríamos aquí, chiquito, ¿sí? Ujú. A sentirte pequeñito. Entonces, tú dices, seguir ahí, quiero volver a ser la que era, a recuperar esa confianza, esa autoestima, em, empoderarme, ¿sí? Volver a decir, pues, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Ahí me oyes? Se fue. Sí, 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 Ok. sí, te escucho bien. Entonces, es eso, es para reconocerlas, gestionarlas y sobre todo no nos afecte nuestro cuerpo físico, porque de alguna forma a mí me afectó el hígado. Entonces, empezar a decir, a reconocer que se trascienden estas emociones a enfermedades, aunque a Claro. muchos nos cuesta en reconocer eso, es así. Y entonces, ¿cómo me estoy sintiendo físicamente? Ahí está atrapada esa emoción sin ser gestionada. ¿Cuándo fue el momento, Clau? Y te lo pregunto porque esto de levantar la mano y pedir ayuda a muchas personas les cuesta trabajo. Es como que tengo que salir adelante solo o sola, y pues como tratando de normalizar esto, digo, no, 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 no es que sea algo inusual, pero ¿cuál fue el momento que tú dijiste, necesito ayuda? ¿Qué te hizo levantar la mano? Eh, porque
tuve problemas, muchos problemas a nivel físico, como lo que te digo, y el otro fue a nivel de útero. Entonces yo dije, no puedo seguir así, ¿qué hay que hacer? Mm. O Entonces sea, entré tu como cuerpo a es el que te terapia. estaba gritando, ayúdame. Exacto. Ok. Y por qué esperar a llegar a eso. Entonces, ya ahorita ya no lo dejo, ¿sí me entiendes? O sea, ya me empodero y parte de eso es mi certificación como coaching, de coach es ayudarme a eso, ¿sí? A decir, tengo un límite y eh, hasta aquí llego y entonces ahora sí que hay que hacer. Entonces, vivir este tipo de procesos, como tú lo dices, la palabra es así de duelo, un duelo. Es, los duelos y muchos momentos piensan que un duelo es solamente la pérdida de un ser querido y no lo es. Es un duelo porque, como al principio dijiste también, tantos años yo me identifiqué con una empresa, ¿sí? Entonces yo llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 7 8 de la noche. Ese era mi hogar, ¿sí? Claro. Entonces, eso es un duelo, ya no voy a ese hogar. Entonces, el entender que debo de cerrar eso con amor, con gratitud, con reconocimiento de que fue un proceso y de que de alguna forma crecí, eso es parte de los ejercicios que ahorita de los ejercicios que vamos a hacer, y es, entonces permitirme decir, cierro esto, que es un ciclo que cierro en mi vida, y de alguna forma, como pues de hacer el proceso, pues le echo tierrita y lo entierro, ¿cierto? Porque le hago un duelo a eso y, y le digo gracias por todo lo que viví, por todo lo que eh, aprendí, evolucioné y crecí como persona, como profesional. Y vamos aquí un poquito a lo que es el dinero, y es, aquí vamos a hacer otro ejercicio y se pueden escribir, es en la línea del tiempo, porque vamos a empezar a cerrar este ciclo y es, ¿qué logré a nivel económico? Entonces, haz una línea y devuélvete todos los años que estuviste en esa empresa, en los diferentes cargos, y escribe cuánto generaste en dinero. Y entonces, Mm, ¿qué, qué obtuve? Ah, no, es que compré casa. Me por dio para ejemplo. comprar casa. Entonces te leo y digo gracias, el nombre de la empresa, porque contigo pude comprar mi casa. Porque le compré casa a mis padres y me ha tocado varias personas que ha sido muy bonito y me han dicho es que yo les compré casa a mis papás. Entonces, reconocer eso, de decir, pude darle casa propia a mis padres, porque pude darme mis viajes a los lugares que quise, Claro. porque le puedo dar lo que mis hijos requieren, porque tenían que hacer, no sé, un viaje al exterior y pude pagarlo. Entonces, reconocer qué han hecho cada año en ese lugar, en ese cargo, los ingresos que han tenido, lo que han podido lograr, ha sido a través de esta. Se describan para que puedan reconocer desde la parte mental y emocionalmente, les haga ver los números y lo que han tenido. ¿Qué te parece? Y ese ejercicio que nos cuentas, creo que me parece maravilloso porque regularmente es al revés lo que pasa. Esa especie de reclamo que está bien, es la etapa uno. Pero en esta etapa de cierre, ¿ese es el ejercicio que nos recomiendas para cerrar? ¿O hay algo más que nos recomiendas como para cerrar con gratitud esa parte? Que dijiste una palabra muy Eh, importante que es como cerrar un ciclo, es importante. ajá. Pues ese es uno de los que yo trabajo, una de las herramientas, y siempre les digo, siempre les recomiendo escribir, porque no hay nada más terapeuta que escribir. Muchas cosas están arraigadas en el inconsciente y la escritura puede ayudar y es muy sanadora. Parte de eso es mi libro, que me ayudó a sanar y a soltar un poco toda esta carga que tenía. Y, eh, y otro de los ejercicios, ese es que es como llevarte a elevar la frecuencia, que es la frecuencia de la gratitud. Y el otro es, que también lo trabajo, pero antes de, y es, eh, qué tanta eh, rabia o qué tanto quieres decirle o decirles, que puede ser varias personas, Pueden ser varios, sí.
de esa empresa, de ese sitio, de ese lugar, y quisieras expresar, ¿sí? Hay uno que trabaja que se llama La Silla, y entonces a quien quiero sentarme. ¿Sí? Entonces hoy quiero invitarte a que a la mesa sientes a alguien al frente y le digas, ¿qué es eso? Y que nunca dijiste, ni siquiera el día que te entregaron la carta y te guardaste toda esa rabia pucha, que lleva uno, porque como que lo cogen a uno como así y uno, Como que, y después dice, oh, pucha, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no le dije esto? Eso. Entonces sienta a esa persona, expresa todo lo que tienes, quieres decir, y verbalizado, ¿no? O sea, ojalá sea así como estamos aquí hablando, y soltarlo. Te tomas, vas con agua y sigues fluyendo y dejas que las emociones fluyan para que la energía de esa carga pesada que tienes pueda ir soltando. Entonces primero hacemos la silla y luego hacemos el otro si quieren para como elevar la potencia. qué importante esto que dices, Clau, porque fíjate, la emoción es energía, ¿sí? O sea, tal cual significa energía en movimiento. Entonces, si yo traigo tanta rabia, que es normal, coraje, lo que sea, por injusticia, lo que sea, escribirlo está muy bien, pero verbalizarlo es como otro nivel o es más fuerte el escape que puedo dar. Incluso hay una meditación que me gusta mucho que para personas que son muy tímidas, que dices, es que me da pena, aunque no me oiga nadie, me da pena. Entonces, esa meditación me gusta mucho porque dice, balbucea, como si estuvieras hablando en otro idioma, pero saca el coraje. Entonces hay gente que dice, bueno, entonces con que tú te conectes con el coraje y la persona, lo digas. Obviamente lo ideal sería que lo digas tal cual, pero si te diera mucha pena, dices tú, ay, es que me va a oír o lo que sea, imagina que estás hablando en otro idioma, pero con ese coraje. Y es increíble cómo el cerebro empieza a hablar desde el coraje, aunque no sea con el idioma, pero sí con la voz. O sea, lo importante aquí es la voz para que sí, esa energía que está estancada en alguna parte, como nos contabas, que se puede ir al hígado, al estómago, a cualquier órgano vulnerable, pueda salir y empiezas a tu proceso yo le llamo a esta parte, no sé cómo le llamas tú, Clau, de liberación. O sea, cierro, pero también tengo que liberar porque hubo mucho ahí adentro que se quedó como encapsulado, ¿no? No, y es que sabes que eso no lo, o sea, no lo sabes, que cargas eso hasta que empiezas a darte, te permites hacer este tipo de ejercicios. Y muchos les ha pasado, o sea, que empezamos a hacer esto, y decía, ay no, yo no sabía que tenía eso, yo no sabía que cargaba eso. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados como seres humanos a, a normalizar ciertas cosas, como, vamos a hablar desde un espacio de laboral, a cargarnos que el jefe es así, yo me lo tengo que aguantar porque es normal, o mi compañero es así, ¿sí? Y entonces normalizamos esos espacios muchas veces de mucha competencia, ¿cierto? Como el ego ahí compitiendo por ciertas cosas que decimos eso es normal, pero el corazoncito y el cuerpito va absorbiendo todo eso y en algún momento pues se va viendo reflejado en otras cosas. Y sabes, ¿por qué llegué yo a todo esto después de que, digamos que mi experiencia profesional ha sido la parte de la flujo de caja, presupuestos y muchos números, y que yo te decía que tenía mis ahorros, tenía como esa parte de decir lo que llamamos mucho de emergencia, guardemos esto por la Tu emergencia. parte financiera Sí. precavida estaba todo bien, todo en orden. O sea, no pasa nada. Y no, o sea, salgo de ahí y eso en pocos meses se fue así, ¿sí? Mm, Entonces yo dije, algo pasa. O sea, yo no, hay algo que yo no sé o que me falta porque solo estructura no es. mm, Entonces es importante que
que abran sus mentes, ¿sí? Y su corazón para hacerle como un poquito de clic a otras cosas, en este caso, más que mental, pues, mental. Y, y entender que, pues, eh, lo digo yo, pues, porque mi cerebro, digamos, el lado izquierdo de mi cerebro ha sido siempre muy alto, ¿sí? Desde la lógica, desde la metodología, de uno más uno es dos. Y entonces empezar a trabajar este lado y entender que también existe este lado del lado derecho del cerebro, de toda la parte creativa y empática. Y empecé a trabajar eso y parte de eso es mi libro, de decir cómo puede ayudar de alguna forma a otros profesionales o personas que han pasado por estos procesos y que muchas veces también son lógicos, muy lógicos, y no ven explicación alguna a otras cosas que pueden suceder. Entonces, Y en tu caso, Clau, ¿qué descubriste? O sea, ¿que descubriste alguna creencia o qué descubriste al irte a profundizar en esta parte tuya? entonces, aquí vamos a entrar un poquito más profundo en lo del tema del dinero y es cómo me afecta a mí, so, cuidado a los que han vivido, bueno, si han pasado por procesos de decir, porque también he tenido, y es, no, a mí no me echaron, yo renuncié. Y yo, ok. Y entonces empiezo a hacer preguntas y hay dolor, ¿ok? Entonces, Claro. no necesariamente te tienen que haber despedido para que haya una culpa o un dolor o una rabia si has renunciado. Entonces, cualquiera de estas situaciones puede estar pasando. Entonces, cuando quieres volver al mundo laboral y acá como tú y ayudas en esos procesos para encontrar una nueva, un cargo, una empresa, eh, puedes puedes tú ayudar muchísimo, gracias, muchísimo, y puedes darle tú la metodología, ayudarlos con las entrevistas, pero si tú guardas esta rabia y este dolor y está muchas veces encadenado al dinero, entonces por más que pases, pues no va a llegar. Y uno de esos puede ser que te lleguen propuestas de cargos por muy bajito, por Ya. sueldos más bajos, ¿sí? ¿Sí me sigues? Sí, ¿Por qué? Porque tú estás allá en esa emoción, muy posiblemente también eh, sintiéndote un poco más, o sea, con una confianza o una, se dice, baja, o sea, no, porque perdiste la confianza en ti, entonces claro, con la autoconfianza baja. Ujú. bajito, o sea, yo qué voy a hacer, a dónde, quién me va a volver a contratar, y es muy inconsciente. Y Entonces, fíjate, ¿no ves? eso que comentas, Clau, es bien inconsciente, pero es como, imagínate que así como te sientes, la gente te ve. Me encanta una maestra que me lo decía, que dice, es como si trajeras un letrero pegado así, que todos lo ven menos tú. Y ese letrero dice, me siento culpable, traigo ira, este, traigo baja autoconfianza, la creencia que tengas o la emoción. Entonces la otra persona lo percibe y me encanta que cada vez hay más experimentos científicos que van como calibrando esto de qué pasa con lo que transmito, desde dónde estoy buscando este nuevo trabajo. Por eso este trabajo previo de liberar, de cerrar, de soltar, que nos comenta Claudia, es bien importante, porque si yo empiezo desde ahí, o sea, desde esa ancla que me tiene en ese estado de por qué me pasó a mí, lo que sea, ¿no? Desde ahí voy a encontrar trabajos similares a esa emoción. No sé si quieras complementar un poco más, Clau, porque esto se me hace muy interesante. Entonces es porque la autoestima está pues muy baja y es normal, pero no quiere decir que vas a quedar ahí, ¿sí? Hay que hacer un Claro. proceso de trabajar eso. Yo le llamo mucho también de reconciliarme con la profesión. Es muy importante reconciliarme con la profesión. Y muchas veces hubo una persona que me acuerdo tanto en una de las charlas que dijo,
Y entonces, ¿qué es que tengo que estar compitiendo con los eh, con los hindúes? O sea, pues era como un ingeniero y tú sabes pues que la India está muy, o sea, sus sueldos están muy por debajo al resto sobre todo de Latinoamérica, y entonces son como 3 veces menos. Entonces tengo Wow. que, entonces es que la India se gane de todos los trabajos. Entonces yo qué voy a hacer, es qué hay detrás de ti, qué hay como le digo yo, el juego interior del dinero, qué es lo que estás percibiendo tú del dinero, de ese cargo, de esa responsabilidad o actividades que tú posiblemente puedes estar ejecutando. Y más que por compararte, obviamente que sí, que en esta vida sí hay una competencia normales, pero cuando vas más allá es qué hay en mí, ¿sí? Mm. Y estos son lo que llamamos un poco más ahí de o trabaja el autoconocimiento, y qué Ujú. quieres tú trabajar ahí. Fíjate, dijiste una palabra que me llamó mucho la atención, que también se trabaja en los procesos de duelo, que es reconciliarte, reconciliarte con tu puesto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo trabajas tú? Eh, Vamos desde el origen, o sea, ¿por qué sale uno del cargo? Y esto quiero dejarlo muy claro, las personas que pueden pasar, que hay personas que pasan por muchos cargos, muchas empresas, ¿no? Mm. Que ya lo normalizan. Esto no es normal, pero bueno, es otro tema. Lo normalizan y es qué hay en cada cargo y qué hay en cada empresa. Entonces, cuando sales de cada cargo y cada empresa, llevas algo, llevas algún dolor. Y es qué tanto entregué yo desde mi lado profesional, ¿cierto? Que yo hoy estoy diciendo por qué lo hago. Volvemos al tema de la culpa. Entonces es entender que pues uno como profesional siempre está siempre para dar lo mejor, siempre está para, como decir, aquí estoy y voy a responder por estas actividades o estas cosas cuando tenemos un tipo de trabajo. Y, y entonces cada vez que salgo de esto, me llevo algo, me llevo rabia o me llevo culpa. Entonces Mm. hay que ir otra vez, qué es lo que quiero soltar. Y mi profesión, por ejemplo, contadora, financiera o lo que sea que tú seas en este momento, ¿qué me ha dado a mí? Y yo qué he obtenido de ella. Además Mm. de hacer un proceso de estudio, formal, hicimos un proceso de estudio académico, y que después la experiencia nos ha un plus. Entonces, reconciliarme es que, es decir, gracias, porque Mm. también he obtenido mucha experiencia, no solo a nivel profesional, sino personal, que eso de alguna forma vamos a hablar desde ahí, desde la parte académica, cada cargo te hace crecer como persona, Claro. ¿sí? Entonces, es llegar a ese entendimiento, primero una aceptación y luego un entendimiento de decir, sí, porque aquí aprendí por ejemplo, cuando empieza uno a tener gente a cargo, que yo decía, tenía tanto miedo, yo decía, ¿cómo era eso? Que se siente uno responsable también de más personas. Claro. Entonces, esa es una de los ejercicios bonitos, y es decir, cómo crecí eh, como líder, como persona. Mm. Y desde ahí comienzo yo a volver a reconciliarme con Qué bonito ejercicio. Y fíjate que a mí me encanta el dibujo y esto de la línea de tiempo, eh, poder reconocer estos hitos relevantes y poder decir, aquí aprendí a ser líder, aquí vencí un miedo horrible que tenía a hablar en público, aquí vencí a una persona que me daba mucho miedo y me armé de valor. Ayer estaba con me acuerdo porque estaba con una coach que pues apenas está en sus primeros trabajos y me dices que me cuesta mucho trabajo decir que no. Y le estaba contando un poco de mi historia, ¿no? De alguna vez que me atreví a decir que no a alguna situación, ¿no? Me dice, qué valiente, Grace. Y le digo, es que esos hitos, no es que yo haya sido valiente, es que ahí me acuerdo que decidí, oye, no puedo, esto no puedo seguir así.
Entonces, me acuerdo mucho que a partir de ahí yo tuve un gran aprendizaje. Puede ser una cosa muy pequeñita, como decir que no a algo que yo creía que era injusto, ¿no? Pero para mí fue un gran, wow, lo logré, antes no podía. Y así ir reconociendo no solamente, por un lado, el ingreso, que he comprado una casa, he ido de viajes, he ido de viaje, que esto también es muy importante reconocer tus logros personales, cómo has crecido, y esta tercera línea que dices tú, ir reconociendo aprendizajes de experiencia, porque también me ha tocado ver que estás tanto tiempo en un trabajo que ya no te das cuenta, oye, todo esto sé, todo esto logrado. O sea, cuando a veces les pongo el ejercicio, házmelo numéricamente, a ver, ¿cuántos proyectos has hecho? ¿Cuántos ahorros le has dado a la empresa? ¿Cuántos? Dijo, wow. Entonces, no te había sentado en todo este tiempo a ver todo lo que has dado y logrado a través del tiempo, porque eso además de ayudarte a reconciliarte, ayuda a que posteriormente tú puedas volver a reafirmarte esta autoconfianza que hablábamos, ¿no? Y ahí puede haber dolor, ¿no? Puede haber dolor. Uy, yo, ¿cómo así que yo hice todo esto? Y a mí nunca me lo reconocieron. ¿Sí? Entonces está bien. O sea, reconozco, abrazo ese dolor, lloro todo lo que quiera, lloro, lloro, lloro. Es, reconozco yo. O sea, empiezo Por por mi mí. reconocimiento. O sea, ya nadie me tiene que a mí que celebrar. Y eso es uno de los dolores más grandes que tiene uno como godín, como ejecutivo o profesional, o porque siempre estamos esperando Que que alguien. alguien me diga que sí, que gracias. No. Y más aún cuando en este reconocimiento de crecimiento y vas creciendo y vas teniendo gente a cargo, ahí menos te van a reconocer. O sea, eres tú como líder, ¿cómo haces que, bueno, y eso sí, la nueva juventud, a ellos los motiva otras cosas y el reconocimiento va por otro lado, pero es comenzar por mí. Yo me reconozco. Y eso es uno de los ejercicios muy grandes que hay que hacer cuando estás buscando empleo y estás moviendo tu hoja de vida. O sea, eso que está escrito de verdad, lo sientes, o sea, eh, lo has reconocido en ti, que Mm. lo va a hablar en una entrevista y no lo siente. Entonces, ¿cómo vas a dar esa como confianza de decir, es que yo les hice ahorrar $1 millón? ¿En qué? Cuente a ver. Y empiezan a hablar y no se lo creen, porque no han hecho ese reconocimiento. Ahí es un trabajo muy bonito, no es fácil, pero es muy bonito. Ahorita nos compartes tú si tienes un ejercicio, pero a mí se me ocurre ahorita que decías la silla, a veces yo lo he hecho a la inversa, por ejemplo, ya que lo escribes, en esta silla te imaginas que está tu persona del pasado y esta persona del futuro o del presente es capaz de leerle al pasado, o sea, tu yo del pasado, todo lo que logró. Déjame te cuento. Eres esto, o sea, verbalizarlo, porque así como nos sirvió verbalizar la ira, ¿verdad? O la tristeza, también verbalizarlo ayuda al consciente a decir, wow. Entonces imagínate a la otra persona que está triste o que está decepcionada o está con ira, y esta persona de aquí, imagínate que ya es capaz de reconocerlo y se lo lees. Entonces poco a poco es un primer paso para ir diciendo, es verdad. O sea, como para decir internamente, irte creyendo eso, que ya lograste, hay evidencia de que ya lo lograste, para irte reafirmando, ¿no? Y fíjate que me hiciste recordar algo. Hice un proceso con una persona ejecutiva de comercial. Ajá. Ahí se Y movió otra vez tu micro, Clau. hice un proceso con Ahí está. una persona ejecutivo comercial pues hicimos una parte de lo que es el liderazgo cultural, pero digamos que lo iba enfocando hacia lo que es su relación con el dinero. Enfocamos en una meta, un indicador financiero. Y entonces, cuando le pregunto acerca de cuánto tienes que cumplir en este indicador,
por ejemplo, ellos le hablan por placas, porque es de un concesionario, y le costaba hablar del dinero. Entonces y me sorprendía yo, que me habla de placas y de placa y volvía. Yo, pero ¿cuánto es la meta? Yo Pero esperando, sí, o ¿el sea, yo dinero esperando, cuánto? pero el dinero, ¿y qué te está pidiendo la gerencia? No, que 200 placas, yo, pero ¿cuánto es el dinero? Y en el estado, en el presupuesto, no, y volvía. Entonces empecé a devolverme, y resulta que es ese, ese miedo, porque en algún momento, en su proceso, digamos, profesional, eh, tuvo ese despido, ¿sí? Y el dinero fue algo que le hizo, o sea, como que un cortocircuito. Yo decía, ¿cómo es? O sea, es tan increíble, y esto lo traigo aquí porque de pronto hay personas que no solamente puede ser para buscar trabajo, sino que también pasa que durante su trabajo, su proceso ya está en su vida laboral, puedas hacer otro clic. ¿Sí me sigues? Mm, Gracias. sí, sí, sí. Me ha tocado, por ejemplo, persona que en X perdió su trabajo, volvió a encontrar otro trabajo, pasaron años y todavía pasaba por la empresa donde había estado antes y seguía sintiendo rabia. Y seguía sintiendo, sí, pero es que allá, ya tienes otro trabajo, o sea, como que esto lo seguías como un ancla que no te deja avanzar incluso con el nuevo trabajo. Y para allá iba mi siguiente pregunta, Clau. ¿Cómo le haces cuando identificas una creencia, un miedo, porque puede ser hasta un miedo en cuanto al dinero, para transformarlo? ¿Cómo ayudas a las personas a transformarlo? Pues primero yo hago ejercicios de preguntas sobre como creencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una que me gusta y es, ¿quién soy yo para ganar más? Entonces se quedan como pensando, ¿sí? Y la otra es, ¿quién soy yo para ganarme ese cargo, ese siguiente cargo? ¿Quién soy yo para ganarme más ganar más o un sueldo más alto que de toda mi familia? Entonces, cuando empiezas a hacer estas preguntas, te quedas diciendo, no, pero yo para qué voy a querer ese cargo y por qué no. O sea, si estás de analista y hay una posición dentro de la empresa donde te dicen participe para una jefatura, pero ¿y quién soy yo para ganarme eso? Entonces, Ujú. ¿qué hay detrás de eso o ese miedo? Y es, tengo miedo a ganar más, o sea, tengo miedo a ser desleal con mi familia porque me voy a ganar más plata. Porque muchos dicen, no, ¿para qué voy a hacer más trabajo? Detrás de ese más trabajo, ¿qué hay con el dinero? Entonces, son preguntas que te llevan a decir, o la otra es, yo voy a buscar trabajo, ya no quiero seguir en esta empresa, ¿sí? Entonces me voy a buscar otro lado. ¿Qué quiero en el otro lado? O sea, ¿quiero ganar más dinero? No, es que aquí estoy mal, esto no me gusta, aquí no me reconocen. ¿Realmente es eso? Entonces, son preguntas que te van llevando a cuestionar de alguna forma. Y sí, 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 sí me sigues ahí, gracias. Sí. Entonces, a través de preguntas, es ir a mirar qué hay detrás bueno, la otra, que me tocó en una charla y decían, me parece interesante, y es, ¿qué, ¿qué gano yo con que me aumenten el sueldo? O sea, quiero ganar más, ¿para qué? ¿Para qué? Eso me ¿Para encanta. qué? ¿Para qué? Y entonces hubo alguien que dijo, pues yo, Claudia, a mí me suena el sueldo, ¿para qué? Y yo no lo veo. Yo le dije, ¿cómo que no lo ves? Y dice, no, o sea, así como entra, sale. Entonces, Mm. entonces vamos un poquito ya ahí sí a ver, digamos, de una administración del dinero. Claro que detrás de esa administración que hay, vamos al gasto. Para mí, ¿qué es un gasto? Para mí, Mm. ¿qué es un ingreso? Entonces la persona me decía, no, es que yo realmente,
yo voy pagando y pagando y pagando, yo no me doy cuenta en que tengo la plata. Mm. Entonces ahí, en este caso particular, lo que hice fue devolverme con esta persona a su niñez y ir explorando qué pasaba en su entorno, ¿sí? Papá o mamá, o a veces hasta los mismos abuelos, que muchos han sido criados por abuelos, eh, qué pasaba cuando alguien o en su entorno pagaba las Mm. facturas, el que paga el colegio, y no Cada alcanza. que paga una factura, cada que paga ¿qué frase decía, por ejemplo? Sí. Y era eso, o sea, es que el dinero, o sea, en su mente, en el inconsciente no había ingresos, simplemente había pagos. Pagos. Wow. O las frases que de repente aprendemos, ¿no? O sea, y las decimos en voz alta de que, oye, pagas algo, dice, ay, pues es que el dinero no crece en los árboles, ay, es que el dinero se va bien fácil y cada que pagas es como un dolor, ¿verdad? Y podemos cambiarlo en gratitud, oye, pues gracias a esto puedo pagar este súper o este auto, lo que sea, ¿no? Entonces, fíjate cómo la emoción vuelve a aparecer aquí. O sea, incluso cuando pagas algo, puedes pagarlo desde la gratitud o puedes pagarlo desde el dolor, ¿no? Y eso afecta. Y para ir cerrando, se me fue bien rápido, Clau, el tiempo. ¿Qué consejos nos darías? Porque dices tú que hay que sanar la relación, o sea, la relación con el dinero y con el trabajo. Em, Me acuerdo mucho que alguna vez un maestro nos decía que con todos los objetos nos relacionamos como personas. Dice, imagínate si fue el dinero. Y yo digo, el dinero, es sucio, el dinero es, no sé, malo. Dice, ¿tú crees que el dinero va a querer estar contigo? Esa relación, si el dinero fue una persona y tú le dices todas esas cosas, y yo, fíjate, nunca lo había pensado así. Entonces, no sé cómo nos puedas explicar esto en cuanto a relación. Esa palabra me llama mucho la atención. ¿Cómo sanar la relación con el dinero o con el nuevo trabajo, ¿no? Que estás en búsqueda. Entonces, primero el dinero, o sea, es entender, quiero que cada uno de ustedes comprenda que el dinero, vamos a hablar desde la rueda de la vida. Sí. Muchos han hecho la rueda de la vida, pues hay un área que se llama financiera. Pero detrás de esa área financiera, pues financiera para mí es extensa, abarca muchas cosas. Es, lo enfocamos, es como si fuera un filtro, lo vamos viendo más chiquito y es el dinero, llegamos aquí. Y es lo que llamamos tarjeta, lo que llamamos efectivo, es eso que hoy en este momento en nuestras vidas, pues, transacciones, con él hacemos transacciones. Entonces, hoy día le digo al dinero, eres un amigo, o sea, estás todo el tiempo conmigo. ¿Sí? Cuando yo hago conciencia de que el dinero está conmigo, como decir que yo estoy casada y está mi marido, lo hago consciente que tengo un marido, Ujú. o que tengo mi hijo y tengo conciencia de que tengo un hijo y que tengo que, cómo está, que cuál es eso, así mismo es el dinero. Entonces lo incluyo y y está conmigo, como cuando respiro y cómo, ¿sí? Ujú. Pero hacemos conciencia de que está. Ya. ¿Qué es dinero? Olvidémonos por eso de la parte financiera y administrativa, no qué es eso. Y a nivel profesional es yendo, como le digo yo, un poco hacia internamente, es, vamos a hablar del valor propio. ¿Cuál es mi valor? Mi valor. Mi valor, y vamos un poquito más del filtro. Ese valor, o sea, yo qué doy, qué estoy entregando. La forma más fácil de hacer ese trabajo son los logros. Entonces, así yo no esté buscando trabajo, yo todos los años reconozco los logros, pero para mí, y hago un reconocimiento propio. Y eso Qué hace que bonito. eleves tu confianza, tu autoestima. Y sabes que aquí hacemos clic, entonces, ¿cuánto estoy generándole yo a la empresa? Y ese es mi valor. Mm. Entonces, es, como le digo yo, la formulita es igual a qué? A dinero.
Wow, qué interesante. El empezarnos a reconocer nosotros, ese ejercicio, independientemente si estemos buscando tu trabajo o no, ese reconocimiento propio me ayuda a generar más, o sea, a dar más valor, porque ya sé que lo tengo, entonces como que me empuja a multiplicarlo. Entonces, qué bonito ejercicio, independientemente de si tienes trabajo o no, puede ser al año, al mes, al diario. Es un trabajo este tema del autoconocimiento y del valor que tenemos que muchas veces pues se nos va de vista, ¿no? Y Clau, ¿qué consejo les quieres dar a los que nos escuchan? ¿Qué paso, qué ejercicio? ¿Y dónde te pueden encontrar? Háblanos de tu libro, de dónde pueden encontrar todos estos consejos que tú nos das para transformar esa relación con el dinero y el trabajo. Hazlo a tu manera, es Ajá, transición y reinvención profesional y ok. comparto herramientas, o sea, voy llevando a la persona a que haga ejercicios eh, tanto de liberación como de introspección y ahí ayudo también para esa parte de reconciliación profesional. Ujú. Y lo pueden, ese sí está en Amazon, o sea, lo En pueden Amazon. descargar como ebook. Y, y me encuentran, tengo mi página web que es claulilitorresg.com.co y tengo Instagram, Claulil Torres, Coach, Money Coach, y ahí comparto herramientas o como insights, ¿sí? De qué más hay detrás de esa relación o de esa relación interna que se refleja con el dinero. Ujú. Eh, y un consejo es que todas estas herramientas de autoconocimiento, eh, porque hay muchas, de eso los coaches tenemos para ayudar a otros, es que las personas se abran a que seguir creciendo, si quieren seguir, si son personas que les gusta un poco, digamos, desde la ambición, crecer y tener liderazgo, que es necesario, ¿sí? Que no hay, y eso no es porque el jefe se lo diga a uno, sino que nazca desde uno el querer crecer y evolucionar, porque nadie va a decirte, si tú quieres una dirección, pues tienes que tener estas habilidades, eh, sino desde uno decir qué tengo que hacer para desarrollar eso. Y eso es parte de estas herramientas de autoconocimiento, que son incómodas, por supuesto que son incómodas, porque quieres salir de la zona de confort, pues tienes que incomodarte un poco, pero desde que te abras a recibir este tipo de ayuda, pues vas a seguir creciendo a nivel profesional y sobre todo reconocer ese valor que cada uno de nosotros tenemos para que al decir en la fórmula el igual, pues el dinero sea una compensación de la misma forma o el mismo nivel Es como una consecuencia, ¿no? que Lo que resultado. surge. Ajá. Ay, pues muchas gracias, Clau. Al ratito les pongo en la descripción el libro y la liga de su libro para que la puedan encontrar. Y pues ya saben que nos gusta cerrar siempre con un pequeño ejercicio de visualización hablando de este tema. Así que si nos quieres acompañar, Clau, les voy a pedir que cierren un momento sus ojos, tomen una respiración profunda y que por un momento te ancles al momento presente. Imagina que de tu corazón sale como si fuera una línea que se conecta con la tierra. Y esta tierra es próspera, esta tierra tiene todo para ti, todo para darte. Y quiero que te imagines que estás en un punto, como en un alto, en una montaña, y primero veas hacia atrás. Ve el camino que has recorrido, como si fuera un puente que se abre hacia atrás y empieza a reconocer todo lo que has logrado en estos años. Puedes empezar hacia atrás este año, luego el año anterior,
Fíjate qué logros has hecho primero en tu persona, qué retos has vencido, qué cosas has logrado, qué cosas has trascendido, sanado. Observa qué cosas has obtenido gracias a tus trabajos, a tu trabajo, a tu esfuerzo. Y quiero que en este momento te llenes de todo eso, de este wow. Mira todo este camino recorrido y gracias a eso, incluso a las heridas, incluso a las crisis, estoy donde estoy ahora. Toma otra respiración profunda, agradece y ahora quiero que des una vuelta de 180 grados y mires hacia enfrente. Hacia enfrente hay un camino nuevo y vas a diseñar un nuevo puente que te lleve hacia el futuro. Quiero que te veas en el futuro. Tú decides qué tan al futuro te quieres ver, en 1 año, en 5 años. Y quiero que con todo eso que ya tienes, con tus dones, con tus fortalezas, con tus logros, te proyectes en el tiempo y te imagines en qué trabajo serías más feliz, haciendo qué cosas, cómo ayudas a las personas y de qué manera, qué dice la gente de ti, qué fortalezas tuyas has adquirido en ese tiempo. Y quiero que empieces a caminar ese puente y si hay algo que tengas que soltar, perdonar o simplemente ya no quieres cargar porque no te sirve para tu siguiente etapa de vida, lo sueltes. Y cada vez que des un paso, suelta. Y ve tomando nuevas herramientas, nuevos conocimientos que te vayan acercando a ese yo que te espera con los brazos abiertos. E imagina que ya llegaste, cómo se siente ese nuevo tú. Y desde ese espacio quiero que le des un consejo. ¿Qué consejo le darías a este yo del presente que a lo mejor está preocupado, a lo mejor está pasando por incertidumbre, para que dé ese primer paso? Dale esa confianza de que todo va a estar bien. Solamente que confíe y conecte con lo que verdaderamente es. Respira profundo. Poco a poco regresa al momento presente. Poco a poco ve abriendo los ojos. Ve moviendo un poco a poco tu cuello. Y si está bien para ti, cuando abras los ojos, anota. Anota esto que viste, este consejo que te diste. Y pues espero que te haya servido este ejercicio junto con todo lo que Clau nos compartió el día de hoy. Y Clau, gracias por tu generosidad y por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ti por este espacio, a tu comunidad y aquí estoy atenta a lo que quieras compartir conmigo y seguir adelante. Muchas gracias, Clau. Y no olviden suscribirse, ya que vamos a estar trayendo todos estos temas que te ayuden a crecer. Compártelo a personas que creen que le pueden ayudar, porque esta es nuestra misión, crear puentes para ayudar a que más personas puedan avanzar y tener una vida y carrera más plenas. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye bye.